Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que me estén viendo. Doy gracias porque están aquí con nosotros. Les mando bendiciones. El día de hoy vamos a ver algo muy importante. Es un movimiento que se está dando a nivel global sobre lo que pareciera ser una iglesia única, que tiene que ver en este caso con lo que es estos conceptos de la Agenda 2030, de la Agenda Global, y es un aspecto en el cual está relacionado el Papa Francisco, y que desafortunadamente pues el mensaje que se está dando con estas acciones contradicen a lo que es la doctrina de la iglesia y la perjudica. Y peor aún, porque hay muchos que pueden verse atraídos por las palabras del Santo Padre, pero que al final de cuentas los pueda llevar a grandes confusiones y por lo tanto a lo que viene siendo la condenación eterna. ¿Qué es este aspecto? Bueno, pues el tema que vamos a manejar es precisamente el que viene aquí en la figura de aquí arriba, es la casa de la familia de Abraham. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde va? ¿Está pegado a la doctrina? ¿Está apegado a la doctrina? Vamos a ir analizando estas realidades para darnos cuenta si cumple o no con lo que la iglesia ha estado enseñando durante toda su historia. Bien, vamos a ver un video en el cual va a visualizarse un poco lo que viene siendo esta actividad de la apertura reciente de lo que es esta casa de la familia abrámica, le llaman, y no tiene audio, esta se lo quité, y despuesito de lo que viene siendo este video, viene lo que es un video de un arzobispo de Argentina. Y lo pongo para que nos demos un contexto de cómo es este pensamiento que se está desarrollando dentro de la propia iglesia y que en vez de buscar salirse a crear su propia secta cristiana, están en un afán por permanecer dentro de la iglesia católica, pero para cambiar su doctrina y destruirla. Un fenómeno que lo hemos estado viendo en lo que es el sínodo alemán, en donde están necios y tercos a meter todo lo que es la ideología de género y todo este aspecto del feminismo y de tontería y media, que también desafortunadamente desde el Vaticano no se ha dado de manera tajante alto a lo que viene siendo este sínodo alemán. Y pues bueno, vamos a ir analizando todas estas cosas, a ver qué tal se apega o no se apega a la propia doctrina. Bien, entonces voy a poner lo que es este video. En este video, bueno, estamos visualizando precisamente al Papa Francisco que firmó este documento, y esta es la casa abrámica que le llaman, donde se van o entrelazan, o ellos quieren entrelazar lo que es la fe católica, lo que es la fe judía y lo que viene siendo la fe islámica, que más adelante pues vamos a ver que realmente no pueden ser compaginadas, no pueden ser unificadas bajo el criterio de que todas nacen a partir de Abraham, y que eso las unifica, ¿sí? Entonces ahí están lo que son los templos. Si se fijan, casi, de hecho, están prácticamente iguales, y bueno, lo que los diferencia solo es el signo. Ustedes saben que durante muchos siglos la iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos,
este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia, ¿eh? Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Muy bien. Creo que al final de cuentas, bueno, pues lo que aquí se narra es muy importante, es muy trascendental lo que aquí se está percibiendo en lo que es el mensaje del arzobispo Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, y este mensaje lo hizo el pasado 5 de marzo. Bueno, ¿qué aspectos menciona lo que es este arzobispo? Hay cosas muy, muy lamentables, pero que, bueno, nos tiene que alertar sobre lo que es estas realidades que se están manejando hoy en día dentro de la propia Iglesia Católica. Uno de los aspectos que menciona el arzobispo Víctor Manuel Fernández es que dice: la Iglesia se ha equivocado en el camino propuesto por nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras están advirtiéndonos que ahora la Iglesia dice que por los últimos 2000 años de la Santa Tradición, que es el segundo pilar de lo que es la Santa Iglesia, y que aparte la manera en que se están queriendo olvidar de lo que son las Sagradas Escrituras, un aspecto protestante, obviamente, dice que se ha equivocado y que es errado y que esto daña lo que viene siendo a la Iglesia, y que por lo tanto daña a lo que viene siendo el mandato que Jesucristo dio a sus discípulos, a sus apóstoles, perdón, para que fueran y evangelizaran la verdad del Evangelio. Otra de las cosas que dice es que la Iglesia ha creado una filosofía y una moral clasista, en la que todos pueden comulgar y no a todos se les perdonan sus pecados. Estas declaraciones atentan totalmente contra lo que es la doctrina católica. Son herejías que este obispo está haciendo y que desafortunadamente no levantan la indignación ni de los propios, de la mayoría de los obispos, ni del Papa, ni de los laicos. Esto debería de enturbiar lo que es el corazón de las personas que escuchen estos mensajes, al darse cuenta que a quien tienen enfrente no es un verdadero obispo, no es un verdadero servidor de Dios. Porque al ir proclamando estas herejías, queda automáticamente fuera de la Iglesia. Que no haya declaraciones por parte de la autoridad para establecerlo y para expulsarlo de la Iglesia, eso no quiere decir que no se dé, porque está dentro de los mismos cánones de la Iglesia, que aquellos que se atrevan a decir estas realidades son excomulgados in situ. En el Concilio de Trento está muy bien especificado todos estos aspectos, que, bueno, desafortunadamente pareciera que el Concilio de Trento y los pasados que se celebraron dentro de la historia de la Iglesia ya no tienen ninguna validez, y todo pareciera ser en apariencia que solo lo que importa es el Concilio Vaticano II, que ni aún en él se permiten este tipo de herejías, ¿sí? Es un disfraz totalmente herético. Y algo que es preocupante es que salga este arzobispo a afirmar que el Papa Francisco está ayudando a liberarse de esos esquemas. Hay otros videos, de hecho, hay un video que me acaban de mostrar en días pasados sobre el Papa Francisco hablando con jóvenes, y ahí el Papa Francisco se atreve a decir, bajo la pregunta de un joven que se dice transgénero, que hay sacerdotes que utilizan las Sagradas Escrituras para denunciar ese tipo de actitudes y ese tipo de vidas. Y el Papa Francisco
increíblemente utiliza signos de que al final de cuentas está fuera de estos aspectos quienes la utilizan, y dice que son personas cuadradas, que son personas infiltradas, que ahora resulta que hablar y defender la verdad del Evangelio es infiltraciones y actitudes contrarias, ¿no? Entonces, es lamentable que se estén dando este tipo de cosas. Bien, vamos a ver, vamos a escuchar un poquito sobre lo que dice Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata. ¿Qué opina sobre estas realidades? Esto él lo declara el 31 de marzo de este año. Y bueno, contrario a lo que vemos en estos dos aspectos de tanto del Papa como del arzobispo, vamos a ver qué opina él. Dice, hoy en día puedo pensar que Pablo VI pudo haber realizado algunas modificaciones para actualizar la misa de las edades, la cual tenía vigencia desde hacía siglos, y no inventar una nueva misa. Fríamente mensuro el atrevimiento, un alarde inesperado para muchos de progresismo. Muchos siglos fueron desechados, arrojados en el torbellino de los cambios. Las innovaciones antilitúrgicas se han sucedido sin interrupción desde la promulgación de la nueva misa. Este comienzo señaló un cambio innecesario. Podía haberse cumplido el propósito de renovación del Concilio Vaticano II con leves modificaciones del rito romano, o mejor dicho, con corrección de las alteraciones producidas en la historia, continuando la obra de Pío XII, que fue un verdadero renovador. El propósito conciliar se llamaba significativamente instauratorio, restauración. Un lamentable retroceso se produjo con el motu propio Traditionis Custodes, que eliminó la forma extraordinaria del rito romano e impuso fuertes condicionamientos para conceder el uso de la misa de los siglos. Desde esta perspectiva se puede apreciar la gravedad de las disposiciones de Pablo VI, que iniciaron una etapa nueva en todos los ámbitos de la vida eclesial y dieron cabida en el posconcilio a errores y mutilaciones peores que los sostenidos por el modernismo en principios del siglo XX, condenado por el propio San Pío X. Esta libertad del Papa Francisco contradice lo que prescribe el concilio en la Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium, a saber, que nadie, aunque sea sacerdote, cambie, añade o quite por iniciativa suya en los ritos litúrgicos. La libertad de devastación va unida a la persecución a los tradicionalistas. Algo que también hay que entender, que esta afirmación de que no se puede modificar la misa tradicional está estipulado en el Concilio de Trento. Ahí está dicho que la misa, así como se está especificando en aquellos tiempos, que tenía que ser clara contra el protestantismo, debe permanecer. Y hay aquel que la quiera modificar. Y sentencia que aquellos que lo hagan, bueno, obviamente estarían fuera de la iglesia. Una contradicción flagrante se persigue a los tradicionalistas, pero se consiente la integración, el rito romano, de ritos percusivos y danzantes, y la adopción de ritos paganos, hindúes, budistas, según los principios del nuevo orden mundial, en competencia con la masonería. En las visitas a diversas naciones se acepta introducir en la liturgia ritos tribales, de la cultura ancestral de los pueblos visitados. Algo importante que menciona aquí el arzobispo, el Monseñor Héctor Aguer, es sobre estas realidades que se han vivido desde el 18, si no me equivoco, con lo que fue el sínodo de la Amazonía, en donde se pretendía, y aún así sigue la constante, de permitir que en los pueblos indígenas ahora se hagan nuevos ritos. De hecho, hay un camino aquí en México sobre lo que es la implementación de un rito maya.
acá para Chiapas, si no me equivoco, en donde pretenden precisamente que se involucre ahora lo que viene siendo un rito unificando lo que vienen siendo las tradiciones de aquellos pueblos, pero haciéndolo un rito pagano, ¿sí? Quebrantar lo que viene siendo la misa tradicional para meter estas tonterías. Eso sí es importante, pero no es importante y no se nos permite a los que queremos recuperar, vivir la misa tradicional con todo lo que es el aspecto de adoración y de respeto al cuerpo incruento de Jesucristo en la Santa Misa. No, nosotros no. Nosotros somos exagerados, nosotros, decía un sacerdote, nosotros nos creemos más que los demás y una sarta de tonterías que se han estado expresando por parte de muchos sacerdotes, obispos, cardenales y de hecho del propio Papa. El Papa parece que le genera salpullido cada vez que se habla de la tradición en la Iglesia y bueno, pues esto es grave. Esto es grave porque bueno, está él mismo sacando de lugar lo que viene siendo uno de los pilares fundamentales de la Santa Iglesia, que es la Santa Tradición junto con las Sagradas Escrituras. Bien, continuemos leyendo a ver qué opina precisamente de esta casa abrámica. Dice, en el 2019 el Papa Francisco firmó en Abu Dhabi el documento sobre la hermandad humana para la paz mundial y la convivencia común, en el cual se dice el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son una sabia voluntad divina por la que Dios creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es el origen del que deriva el derecho a la libertad de creencia y la libertad de ser diferente. Dios creador sería entonces el autor del politeísmo. Esta afirmación equivale a reunir a la misión esencial y originaria de la Iglesia, como está expresamente recogida en el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará, nos dice Marcos. Tal renuncia solo puede verse como una apostasía. Es grave, qué grave de veras es estas situaciones que el Papa Francisco está incitando y que está llevando desafortunadamente entre sus pies pues a muchos que creen que al final de cuentas es totalmente cierto todo aquello que el Papa Francisco pueda decir cuando no es doctrina. ¿Sí? Y hay desafortunadamente muchos sucesos en los cuales el Papa Francisco ha estado reiteradamente cayendo en estos errores doctrinales. Y pues bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito a lo que vienen siendo las Sagradas Escrituras para ir viendo cómo las Sagradas Escrituras afirman y confirman que los judíos, los del Islam, ya no forman parte del plan de Dios como pueblos elegidos, ¿sí? Ahora hay una nueva realidad y hay una nueva alianza. Quien no se acoge a esta nueva alianza está fuera del plan de Dios. Pero por propia voluntad, no porque Dios no lo desee. Porque Dios viene y desea que todos los seres humanos se conviertan a Él, lo reconozcan y por lo tanto puedan tener la posibilidad, al ser bautizados, de recibir los dones y gracias del Espíritu Santo para ser salvos. Quien no lo desee, aunque esté bautizado, y eso lo vamos a analizar más adelante, aunque esté bautizado y no desea reconocerlo en vida y hacer lo propio de lo que Él nos mandó ser y buscar lo que es la santidad y la perfección como Él para hacer la divina voluntad del Padre, bueno, pues al final de cuentas, Él no va a venir a forzar a nadie para que puedan salvarse. Bien, vamos a analizar un poquito de lo que vienen siendo las lecturas, que de hecho, ahora que vivimos la Semana Santa, tiene todo que ver
con estas realidades de doctrina de fe católica y con los planes de Dios aparte, ¿sí? Lo primero son los planes de Dios y de ahí se conforman después lo que es la Santa Iglesia cuando Él la deja fincada en San Pedro. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, ahora haciendo mención de lo que vienen siendo esos discípulos de Emaús, esos discípulos de Emaús en los cuales, quito esto, ok. Ahí están, los discípulos de Emaús. Vamos a leer este extracto de lo que viene siendo el Evangelio de San Lucas, del 13 al 24, y luego lo vamos a analizar un poquito. Dice, y dos de ellos, aquel mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Y ellos iban conversando entre sí todas estas cosas que habían acaecido. Y como fuesen hablando y conferenciando el uno con el otro, se llegó a ellos el mismo Jesús y caminaba en su compañía. Mas los ojos de ellos estaban detenidos para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tratáis entre vosotros caminando, y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, tú solo eres forastero en Jerusalén, y no sabes lo que allí ha pasado estos días. Él les dice, ¿qué cosa? Y respondieron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, sobre todo esto, ya hoy es el tercer día que han acontecido estas cosas, aunque también unas mujeres de las nuestras nos han espantado, las cuales antes de amanecer fueron al sepulcro y no habiendo hallado su cuerpo, volvieron, diciendo que habían visto allí visiones de ángeles, los cuales dicen que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron así como las mujeres lo habían referido, mas a él no lo hallaron. Palabra de Dios. Aquí hay aspectos muy importantes que vamos a analizar. Dice que ellos iban caminando a Emaús y se encuentra Jesús con ellos. Dice, pero sin embargo, ellos no podían reconocerle. Los ojos de ellos estaban detenidos. Dice, una vez asumido, nos dice San Teófilo, una vez asumido el cuerpo glorioso de Jesucristo, no lo rigen las leyes naturales a su cuerpo, sino las espirituales y sobrenaturales. Por eso nos dice también San Marcos, ellos lo veían con otra forma, en la que no podían reconocerlo, y no se presentaba de modo que pudiese ser visible para todos, sino únicamente para aquellos que él quisiese que le viesen, para que comprendiesen que aquel cuerpo que había padecido era el mismo que había resucitado. Con esto da a entender que su trato después de la resurrección no debe ser digno de todos los hombres, sino más bien divino, lo cual es una figura de la futura resurrección en la que conversaremos como ángeles e hijos de Dios. Aquí dice San Teófilo algo bien importante. Dice, San Marcos nos dice que no lo podían reconocer porque lo veían de otra forma. San Teófilo nos dice que con este signo nos debe hacer entender que después de la resurrección de Jesucristo, Él se llena, asumido de gloria, la parte sobrenatural y espiritual, y no solo ya del cuerpo físico. Esos aspectos espirituales y sobrenaturales no debe ser digno de todos los hombres, sino más bien divino. Y este es un aspecto fundamental para que nosotros entendamos
que solo llenos de la gracia del Espíritu Santo que nos ayuda a reconocer y recordar todo lo que Jesucristo es, no podemos encontrarlo. Eso nos lo dice lo que son las Sagradas Escrituras. Ya a partir de lo que viene siendo Jesucristo resucitado, se confirma todo lo escrito y el camino hacia lo que es la salvación eterna ya no es ese camino que se vivía a través del pueblo judío. Bien, sigamos. En los versículos 25-35 vamos a continuar. Dice, y Jesús les dijo, oh necios y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué? No fue menester que el Cristo padeciese estas cosas y que así entrase en su gloria. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, se lo declaraba en todas las escrituras que hablan de él. Y se acercaron al castillo a donde iban, y él dio muestras de ir más lejos, mas lo detuvieron por la fuerza, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y está ya inclinado el día. Y entró con ellos. Y estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y habiéndolo partido, se lo daba. Y fueron abiertos los ojos de ellos, y lo conocieron. Y él entonces se desapareció de su presencia, y dijeron uno a otro, por ventura no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando en el camino nos hablaba y nos explicaba las Sagradas Escrituras. Y levantándose enseguida, volvieron a Jerusalén. En donde después, en los siguientes versículos, se vuelve a mencionar que Jesucristo, apareciéndose ya a sus apóstoles reunidos, junto con estos dos que fueron a buscarlos, vuelve a mencionar, pues que no era menester que el Cristo padeciese estas cosas y que no estaba escrito desde con Moisés y los profetas. Tenemos que entender precisamente estas dos realidades. Jesucristo no nace o no parte de cuando Él nace. Parte desde siempre. Y está escrito en lo que viene siendo el Antiguo Testamento toda esa experiencia de vida que al final de cuentas, desde Abraham, estaba establecido con el sacrificio que Él realizó, estas realidades del Cristo crucificado. Por lo tanto, aquellos que son necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, bueno, pues es simple y sencillamente esa necedad de la dureza de corazón para no verlo. Por eso, a partir de su resurrección, solo aquellos que crean en Él podrán vivir ahora lo sobrenatural y lo espiritual. No hay otra manera. Se terminó el camino del pueblo elegido, que era el pueblo de Israel, y solo aquellos que habían tenido ese corazón abierto lo empezaron a visualizar. Muchos creyeron en Él y se habían decepcionado cuando Él fue muerto en cruz. Estos dos discípulos que iban a Emaús sentían el ardor de sus palabras, pero no lo podían reconocer. ¿Por qué no lo pueden reconocer? Porque solo lo pueden reconocer a través de la Sagrada Eucaristía, a través de su pasión verdadera. Negar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y no reconocerle en su gran entrega al Padre de sí mismo para reconciliarnos con Él y eliminar la muerte, para morir junto con Él, para cuando Él resucitar junto con Él, entonces es esta necedad y esta tardía o esta dureza de corazón que el propio Jesucristo le dice a estos dos discípulos cuando va caminando hacia Emaús. ¿Cuándo lo reconocen? Cuando Él parte el pan. Pero no es ese partir del pan, sino es la culminación precisamente cuando Jesucristo dice en la cruz, todo está concluido, todo está consumado. Esas palabras, ese cáliz que dejó
pendiente de tomar cuando se establece la última cena. Ahí deja pendiente todavía. Es ese eslabón que enlaza la Sagrada Eucaristía con su Sagrada Pasión y con su muerte. Y que le da sentido propio a este sacrificio con su resurrección. Creer en Jesucristo resucitado sin vivir y entender que no hay resurrección sin pasión es vana la fe. Así tan vana como creer que padeció y no resucitó. Así de hueca se mantiene una fe que no crea en estas dos realidades y no las viva. Acabamos de vivir los días santos, los días más importantes de la fe católica, e increíblemente vemos la ausencia de las personas católicas. Vemos más ríos caminando a los templos cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, aquí en México, por ejemplo. Si de veras esos que se dicen guadalupanos y hacen tanta fiesta a la Santísima Virgen María, que se lo merece y es grato a los ojos de Dios, solo cuando primero ponemos a Dios. Primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. La Santísima Virgen María no es Dios. E increíblemente aquí en México viven más los marianos su aspecto de amar a la Santísima Virgen María y abandonan totalmente al Hijo que engendró, que es Dios verdadero. Esta necedad y este corazón duro que manifiesta el no poder recibir la gracia en plenitud de lo que viene siendo Cristo mismo. Vamos a ver este aspecto. ¿Quién fue el primer agraciado de lo que viene siendo estas realidades? Bueno, pues lo podemos ver precisamente en lo que viene siendo San Dimas. San Dimas es el primer santo que reconoce plenamente a Jesucristo, y este Jesucristo que está padeciendo junto con él le reconoce en su primer aspecto de humildad. Él se reconoce que él sí se merece el castigo, que él sí es pecador y que no merece estar junto con alguien que siendo no culpable está siendo lacerado, había sido golpeado, lo levantan para hacer burla de todos los presentes. Pero él confió. Él no tuvo esta dureza de corazón y Dios le permite que cuando él sale en su defensa contra el otro ladrón que estaba siendo crucificado, le permite ver en él a Dios verdadero. Primera bienaventuranza: bienaventurados los humildes de corazón, porque verán a Dios. Bendito él, San Dimas, que fue humilde de corazón en reconocerse pecador, y esto le permitió ver a Dios, ver a Jesucristo, que es Dios verdadero. ¿Cuál fue el premio de poder ver a Dios con esta humildad que en él se reconoce? Bueno, pues se ganó el cielo. Todos aquellos que están necios a reconocer a Dios, pues no pueden ganarse el cielo. Y no lo reconocen por necios y duros de corazón. El judaísmo no reconoce a Jesucristo como verdadero Dios. Mientras no lo reconozcan como verdadero Dios, no pueden ser parte de una hermandad en Abraham. No pueden ser parte, porque Abraham, Moisés y todo lo que vienen siendo los profetas que se entrelazan en sí mismos para cumplir en la plenitud de los tiempos la venida del Mesías, no puede desquebrajarse una parte y decir, bueno, nomás tomemos a Abraham como vínculo con lo que es Dios Padre. Es absurdo. Es absurdo. No está lleno de verdad, de fe.
porque nosotros creemos en un solo Dios, uno y trino, indivisible. Nosotros romper lo que es esa Trinidad para que uno reconozca nada más al Padre a partir del Padre Abraham, pues es una tontería. Es una tontería y es un absurdo de teología y de la doctrina católica. Entonces, así lo diga el Papa Francisco y así se esté aliando con lo que viene siendo estas realidades para la paz del mundo, para buscar la comunicación y el diálogo interreligioso, impuesto, por cierto, por Pablo VI, que lo leíamos hace rato, ¿sí? Y que nunca la Santa Iglesia lo había vivido. Características que junto con este diálogo, bueno, pues ahora resulta que ya también se pierde lo que vienen siendo los herejes, que son a todos aquellos protestantes que están fuera de la iglesia, de la única iglesia. Ah, no, ya no son herejes, ahora son hermanos en Cristo. Y no pueden ser tampoco hermanos en Cristo porque corrompen la propia voluntad de Jesucristo en ser una sola iglesia y en creer todo lo que Él dice. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que viene siendo a Santo Tomás sobre estos aspectos de entender todo este escenario, ¿sí? Nos dice Santo Tomás en su Suma Teológica, parte 1, en la cuestión 109, sobre la necesidad de la gracia. Y hay dos aspectos que nada más yo voy a poner aquí presentes para hacer este análisis de este evento de la casa de la familia abrámica. Y son dos preguntas que él realiza y analiza, y son las siguientes. La primera es, ¿el hombre puede amar a Dios sin la gracia divina? Y él contesta, en el estado de naturaleza caída, el hombre flaquea en este terreno, porque el apetito de la voluntad racional, debido a la corrupción de la naturaleza, se inclina al bien privado. Mientras no sea curado por la gracia divina, no puede amar a Dios. El pecado original, el daño que nos hace a nosotros, no puede permitir amar en plenitud a Dios porque no está la gracia. La gracia se obtiene por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. No tomarlo en cuenta así, estaríamos hablando que entonces ser hijos de Abraham o familia de Abraham, entonces le quitamos totalmente lo que es la importancia y fundamento total del amor misericordioso de Dios al mandar a su Hijo único Jesucristo a morir por nosotros. Imagínense la afrenta que estamos cometiendo, bueno, la afrenta que están cometiendo todos aquellos que se atrevan a decir que podemos desquebrajar a la Santísima Trinidad y que podemos romper y olvidarnos y alejarnos de lo que viene siendo el sacrificio de el Hijo de Dios, siendo Dios que padece cargando los pecados del mundo, los carga en la cruz, padece ahí. A Jesucristo en el huerto de Getsemaní es esa revelación plena de cuando Él asume la totalidad carga de los pecados que Él no cometió y que por amor a nosotros y por obediencia a Dios Padre, los asume en su totalidad y los presenta como ofrenda por medio de Él al Padre. Nos dice Santo Tomás de Aquino, el hombre no puede amar a Dios sin la gracia divina. Y la gracia divina no se obtiene a través de Abraham, ni de Moisés, ni de los profetas. La segunda pregunta que él expone es, ¿puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin la gracia divina? Primer punto que hay que observar es, ¿a cuál ley se refiere? ¿A la ley antigua? ¿A esa ley que se corrompió por parte de lo que vienen siendo los judíos que no fueron capaces de acatarla y obedecerla? No, se habla de la nueva ley.
que es la verdad, que es Cristo mismo. Y nos dice que se podrá acatar esta nueva ley sin la gracia divina. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Santo Tomás. En el estado de naturaleza caída no puede el hombre guardar todos los preceptos divinos sin ser previamente curado por la gracia. De aquí que San Agustín, habiendo dicho en el libro de Corrept et Gratia, que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien. Añade, porque necesitan de ella no solo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por el amor lo que saben. Nos vuelve a citar aquí Santo Tomás de Aquino, nos cita a San Agustín, en la que en su libro de Corrept et Gratia nos dice que la gracia dice que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien. Y esta es una afirmación totalmente correcta al entender que por el pecado original el hombre tiene la concupiscencia hacia el mal. Por eso es lo grave, que todos aquellos que no entiendan que por el pecado original no somos capaces en propia fortaleza humana de salvarnos y de hacer el bien en nuestra propia naturaleza. El hombre puede ser bueno, sí, pero necesita forzosamente de la gracia para hacer las cosas bien por amor. Una persona puede dar de comer a un hambriento y no necesariamente lo hace con un acto de caridad, de amor cristiano. Un narcotraficante puede ayudar a su comunidad y no necesariamente es un acto de bien cristiano. Es un acto bueno, humano, pero no es un acto bueno cristiano. Porque la esencia y la naturaleza del acto mismo que se está llevando a cabo no cumple con la gracia. Bien, vamos a ver ahora en lo que es el Evangelio de San Juan. Bueno, continuamos con el Evangelio de San Juan, analizando estas realidades, en lo que viene siendo este diálogo que va teniendo también Jesucristo y que nos manifiesta San Juan también aquí en la plenitud de. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1, del 11 al 13, nos dice: y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y no le conoció el mundo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a aquellos que crean en su nombre, los cuales son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Palabra de Dios. Yo creo que aquí, pues bueno, solamente los duros de corazón no lo entienden, ¿verdad? Dice, y la luz vino en las tinieblas. El demonio, el pecado, dominaban el mundo. Gracias a que Jesucristo vino, vence a la muerte, vence al pecado y vence a las tinieblas. Sin embargo, aquellos que estaban llenos del mundo, o que están hoy todavía llenos del mundo, no lo comprenden y no lo ven. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Confirmación que es parte de la Santísima Trinidad, que Él es Dios verdadero de siempre, y no le conoció el mundo por el que fue hecho. Los hombres somos criaturas de Él y no lo reconocemos o no lo reconocieron también en aquellos tiempos. Aquel, dice, a lo suyo vino, que es a vencer el pecado, a recuperarnos la gracia, y los suyos no lo recibieron, los judíos. Los judíos no lo recibieron. Los judíos no creyeron en él. Los judíos fueron los que lo asesinaron. Que ya estaba profetizado, sí, pero al final de cuentas el hecho de que lo asesinaron no quita esas realidades, aunque haya sido una profecía. De hecho, las profecías se dieron con el beneficio para que la mayoría de los judíos
que se decían creyentes de Dios y seguidor de ese misterio y de esa promesa hecha a Abraham, a Moisés, perdón, y a los profetas, se concluyera precisamente en la plenitud de los tiempos con la venida del Señor Jesucristo. Mas a cuantos le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios por adopción? Pues todos los católicos, todos los que somos bautizados. Gracias al bautismo, donde renacemos, y de hecho aquí lo vuelve a decir, los cuales son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y ese diálogo lo vuelve a tener, lo tiene también con Nicodemo, aquel anciano en el cual tiene el privilegio de reconocer a Jesucristo y tiene este diálogo de decir, bueno, pues si no renaces del agua y no renaces del Espíritu, te quedas en lo que es lo mundano de la carne. Y lo vuelve a decir San Juan en este versículo. Aquella vida es la luz de los hombres, pero no pueden comprenderla los corazones insensatos, dice San Agustín, porque no se lo permiten sus pecados. Una persona que está en pecado no puede beneficiarse de la gracia y de la misericordia de Dios. Y lo comentábamos hace rato, en el que el primer beneficiado en reconocer su falta y su pecado y reconocer a Dios en Jesucristo, ¿sí? O como Dios, perdón, reconocer a Dios en Jesucristo, fue San Dimas. Y nos lo vuelve a decir aquí San Agustín. La luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo no vino aquí por la carne, porque si hubiera venido solo por la divinidad no hubiese podido ser vista por los necios, por los ciegos ni por los malvados, de quienes se ha dicho antes, las tinieblas no la comprendieron. Nos dice también San Agustín, los que amando al mundo se llaman mundo, amando pues al mundo, habitamos con el corazón en el mundo, porque los que no aman al mundo viven en él por la carne, pero con el corazón habitan en el cielo. Como dice el apóstol, nosotros somos ciudadanos del cielo, nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. ¿Qué nos dice San Crisóstomo sobre este pasaje? Dice, él mismo llama ahora suyos a los judíos, como pueblo escogido, pero llama a todos los hombres porque todos han sido hechos por él. Como antes decía, avergonzándose por la naturaleza humana, que con el mundo hecho por él no había reconocido a su autor por quien había sido hecho. Así ahora se indigna otra vez por la ingratitud de los judíos y los reprende diciendo, y los suyos no lo recibieron. El mismo Jesucristo reprende y aleja a los judíos que habiendo tenido que esperarlo y haberlo tenido que reconocer cuando Él está, no lo reconocen. Lo persiguen, lo insultan y después lo llevan a la muerte. Esta gracia se conoce a los que la quieren y la buscan, porque depende del libre albedrío y de la obra de la gracia que los hombres se hagan hijos de Dios. Depende de la voluntad de Dios, pero depende de la voluntad de nosotros reconocer a Dios, para que entonces a partir de ahí podamos ser agraciados con su misericordia, podamos ser agraciados a que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros, fuente de sus dones. En Juan 3, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3 nos dice, y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no estuviese con él. Y Jesús respondió y le dijo, en verdad te digo. Cuando nosotros escuchemos siempre en el Evangelio en verdad te digo, es una confirmación de que la verdad te la dice la verdad. En este caso, lo que Jesucristo, que es la verdad, te dice la verdad. Por eso dice, en verdad te digo, que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciera de nuevo. Es una confirmación de Jesucristo en la cual nosotros no podemos, esta acción de ser casa de la familia de Abraham, por lo que es Abraham y no por Jesucristo, corrompe totalmente el Evangelio.
Uno no puede estar en el reino de Dios, esto es, uno no puede estar con el Padre, con el Dios de Abraham, si no es a través de Jesucristo, si no es a través de renacer, de ponernos la vestidura nueva, quitarnos la vestidura del mundo, revestirnos con la vestidura nueva de Jesucristo mismo, de la verdad de Jesucristo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús respondió, en verdad te digo, que no puede entrar en el reino de Dios sino aquel que fuera renacido de agua y de Espíritu Santo. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Se lo vuelve a confirmar. La única manera de poder renacer es a través del agua y del Espíritu Santo. Por eso, el día de Pentecostés marca el inicio de esa fuente transmitida por el Espíritu Santo a los apóstoles para que, habiendo tenido miedo, habiendo confirmado que Jesucristo había resucitado y lo vieron elevarse al cielo, aún así vivían con temor del mundo. Cuando el Espíritu Santo entra en ellos, les inspira y les llena de la gracia de Dios. Y salen al mundo. Y salen a evangelizar. Nosotros no podemos estar pretendiendo convertir a los demás, a los judíos, a los protestantes, a los de otras sectas, si nosotros no estamos llenos de la gracia del Espíritu Santo. Si el Papa Francisco no está lleno del Espíritu Santo, fomenta las cosas del mundo y no las de Jesucristo. Y el Papa este Papa Francisco no es el único Papa en la historia de la Iglesia que ha llevado a esas realidades a la Iglesia misma. El Papa es un administrador de la verdad del Evangelio y es y debe de ser un transmisor fidedigno de la tradición de toda la Iglesia. Cuando el Papa se separa de estas realidades de doctrina y de transmisión de evangelizar, se corrompe en sí mismo su pontificado. ¿Sigue siendo el Papa? Claro que sí. ¿Nosotros lo reconocemos? Claro que debemos de reconocerlo. Pero no es, al final de cuentas, a quien debemos de seguir. Porque él es el administrador, él no es la ley. Él es el administrador de la ley. Él no es la doctrina. Él es el administrador de la doctrina y debe de ser apegado totalmente a ella si no quiere apostatar o ser hereje contra la propia doctrina. Nosotros debemos de ser fieles en Jesucristo siempre. De ahí el que muchas personas cometen los graves errores de decepcionarse de la iglesia cuando ven a sacerdotes o a laicos que se desapegan o nos desapegamos de lo que es la doctrina y no demostramos el amor católico cristiano. Pero es un error enorme confiar en los hombres. Debemos de confiar en Jesucristo y a través de él vivir nuestra humanidad. Se lo dice Jesucristo a Nicodemo. Mientras tú quieras permanecer en la carne, pero carne serás. Si quieres permanecer en el Espíritu, tienes que dejarte lavar por el agua, que es en el bautismo, y dejarte llenar por la gracia del Espíritu Santo. Cuando ya estamos bautizados y no recurrimos frecuentemente a lo que son el sacramento de penitencia, para luego poder llenarnos de su gracia a través del santo cuerpo vivido en la Santa Misa, no somos capaces de estar viviendo con la gracia del Espíritu Santo que nos inspire y nos lleve y nos conduzca. Somos esos necios de corazón, esos duros de corazón,
que estamos ciegos y no podemos verlo sin la gracia. Nos dice Santo Tomás de Aquino, hace rato lo leíamos, y nos confirma. Sin la gracia de Dios no podemos cumplir la voluntad del Padre y no podemos cumplir la ley que es Cristo mismo. No podemos asemejarnos a lo que es su camino de santidad y a lo que son estas realidades. En este diálogo que tiene Jesucristo con los judíos, en lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, de hecho se llama la incredulidad de los judíos, se da todo un diálogo entre él y estos judíos necios. Y Jesucristo ahí los va llevando precisamente a que entiendan que Él es Dios y que su necedad de no reconocerlo los lleva a que vayan en contra de Él. Y llega a un diálogo en el cual, para no alargarnos mucho, que ya va a ser la hora de este video, bueno, pues vámonos a lo que viene siendo este diálogo final. Lean todo lo que viene siendo el capítulo 8, incredulidad de los judíos, para que se den cuenta cómo Jesucristo va llevando a los judíos a que se den cuenta que Él es Dios y que sin Él, al final de cuentas, no pueden llegar a la gracia. Más aún, hay una confrontación precisamente con esta cosa de la casa de la familia abrámica, en la que ellos llegan y se comunican con Él. Y ellos dicen, linaje somos de Abraham y nunca servimos a ninguno. Pues, como tú dices, tú seréis libres. Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, mas el Hijo quedará para siempre. Pues si el Hijo os hiciere libres, verdaderamente seréis libres. Vuelve a decirles, la verdadera libertad se las da el Hijo de Dios, no el mundo. Aquellos que se anclen al pecado, que se anclen al mundo, que se anclen a creer que el Mesías no ha llegado y no reconocerlo, bueno, van a permanecer ahí en lo que es el pecado. Continúa lo que viene siendo en este capítulo 8, versículo 37-41. Yo sé que sois hijos de Abraham, mas me queréis matar, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo digo lo que vi en mi padre y vosotros hacéis lo que habéis visto en vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Mas ahora me queréis matar, siendo hombre, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo esto, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ojo con lo que le dice Jesucristo. Yo hago las cosas que oí de mi padre. Y el único que puede oír las cosas de Dios, pues es Dios mismo, quien está en él. Y él confirma, si ustedes se dicen hijos de Abraham, pues hagan las cosas de Abraham. Sin embargo, ustedes hacen las cosas de su padre. Ah, caray. Entonces, ¿es el padre Abraham padre de los judíos? ¿Podemos tomar a Abraham como la familia abrámica? Bueno, pues después de esta realidad en la que Jesucristo les hace el comentario, les dice. Continuamos en el versículo 41-43. Y ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios salí y vine, y no de mí mismo. Mas el que me envió, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Jesucristo los confronta cuando ellos ya se dan cuenta que Abraham no es el sustento pleno para lo que es la fe. Entonces dice, bueno, nosotros tenemos que es Dios. Dice, a un padre que es Dios. Ya no es el padre Abraham. Ellos ya se salen de esa realidad y entonces dicen, no, bueno, nosotros tenemos a un padre que es Dios.
Y Jesús les dice, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios salí y vine, y no de mí mismo. Y esta afirmación de Jesucristo, pues es por lo que terminan, al final de cuentas, llevándolo a la cruz. Lo acabamos de vivir en la semana pasada, y esa es la confirmación, vamos a matarlo. ¿Que no han visto que él mismo ha aceptado que es Dios? Bueno, por necios no lo escuchan. Por el corazón duro no lo escuchan. Y no se dan cuenta que ellos van a asesinar al Hijo de Dios verdadero. El propio pueblo, los propios judíos, cuando se vieron que no era sustento hablar del padre Abraham, bueno, se van a decir, bueno, pues es que al final de cuentas, nosotros tenemos un padre que es Dios. Y entonces Jesús dice, bueno, si ese Dios que dices tener fuera verdad, por lo tanto tendrías que encontrar en mí esta realidad de Dios. Porque solo hay uno, que es uno y trino, y que es indivisible. No podemos creer en una parte de él sin creer en su totalidad. Así no es. Y entonces, ojo con esta parte de los versículos 44-47. Y vamos a ver si esto que promueve el Papa Francisco, ¿sí?, puede ser. Dice así: vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mas aunque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso, vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, en el versículo 44-47, remata definitivamente a estos grupos judíos, en el cual dice: vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él es el rey de la mentira y ustedes se mantienen en la mentira. Yo, que soy Dios verdadero y que soy la verdad, no me creen. Bueno, permanezcan pues con el demonio. Permanezcan pues con la mentira. Lo dice la Sagrada Escritura, porque luego muchos, no, es que al final de cuentas no reconocer a Dios no es necesariamente estar con el demonio. Bueno, solo hay dos realidades. Y Jesucristo las deja también plasmadas. O están conmigo y cosechan conmigo o desparraman. Dios vomita a los tibios, o estás o no estás. Decidir amar a Dios es reconocer a Jesucristo, buscar la santidad como Jesucristo es, para que nosotros entonces, ayudados por la gracia del Espíritu Santo, podamos ir construyendo nuestro camino de santidad. Con esta última parte del capítulo de San Juan 8, versículo 44-47, damos contundentemente contrario a lo que el Papa Francisco está anunciando y apoyando con lo que es la casa de la familia abrámica. No lo dice Andrés Macías, lo dice Jesucristo en su palabra. Y si creemos en que es palabra de él, en lo que son los evangelios, pues obviamente al final de cuentas tenemos que ser congruentes con estas realidades. Nos dice Crisóstomo: con este raciocinio excluyó nuestro Señor a los judíos de la descendencia de Abraham. Nos lo dice San Crisóstomo, no yo. Pero como se atrevieron a mayores diciendo que su padre era Dios, no pudo resistirlo y los increpó diciéndoles: vosotros tenéis por padre al diablo.
Nos lo dice San Crisóstomo. Y después nos dice San Agustín, los judíos eran hijos del diablo porque lo imitaban, no porque hubiesen nacido de él, sino porque deseáis lo mismo que él. Esta es la razón por la que me queréis matar a mí, dijo, que os digo la verdad, perdón. Lo mismo que el demonio tuvo envidia al hombre y lo mató. No nos hay que retroceder a lo que viene siendo el Génesis con lo que pasó con Adán y Eva. ¿Quién lo mató? Pues aquel ángel maravilloso que era el ángel Luzbel, que era luz bella, y que corrompiendo su corazón va y transgrede lo que es la voluntad de Dios para que al final de cuentas después sea expulsado del paraíso junto con un tercio de los ángeles del cielo. Tenemos que entender que todos aquellos que no hagan la voluntad de Dios o no hagamos la voluntad de Dios, estaremos haciendo la voluntad del demonio. ¿Cuál es la voluntad del demonio? No salvarnos, no escuchar la verdad, no vivir la verdad, no sacrificarnos, no esforzarnos, no confesarnos, no ir a la Santa Misa, no creer en que Jesucristo está vivo plenamente en lo que es la Sagrada Eucaristía. No querer arrodillarnos cuando nosotros estamos recibiendo la Santa Eucaristía, que es Cristo vivo. Y que como un acto de humildad, así como San Dimas, tenemos que arrodillarnos para reconocerlo. Y eso es un acto humano. En nuestras limitantes humanas, pues tenemos que al final de cuentas hacer signos sensibles en el cual demostremos que estamos recibiendo a Dios mismo vivo y que somos indignos de recibirlo, pero que gracias a su misericordia y amor profundo nos lleva al final de cuentas a que podamos nosotros recibirlo en la Santa Misa. Ya no somos capaces de hincarnos para adorarlo en lo que es la comunión. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues no, pues porque al final de cuentas ya gran cantidad de pseudocatólicos ya no creen ni siquiera que está Jesucristo vivo en la Santa Misa. Muchos sacerdotes, de hecho, la manera en que lo tratan, ¿sí? Nos dice la Santísima Virgen María que uno de los graves pecados que se está viviendo es precisamente por los sacerdotes en sus apariciones. Nos dice que nosotros estamos llevando ultrajes, sacrilegios e indiferencias a lo que es el cuerpo vivo de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque no lo reconocemos, porque estamos necios en vivir estas tonterías del mundo, ¿sí? Y que al final de cuentas, al no abrirnos a la gracia del Espíritu Santo, somos incapaces de ver que estos actos del mundo, aún manejados por el Papa Francisco, aún manejados por los cardenales, obispos, sacerdotes en Alemania, y muchos sacerdotes en Estados Unidos, y sacerdotes en Aguascalientes, y obispos en muchos lados, están necios en no reconocer que al final de cuentas estamos más conformándonos con las realidades del mundo que con las realidades de la gracia de Jesucristo. Pues bien, aquí vamos a terminar lo que viene siendo este video. Para mí era importante que sacáramos este análisis sobre esto de la casa de la familia abrámica, que tiene más que ver con una agenda global, con la Agenda 2030, en la cual el Vaticano desafortunadamente está casada con estas tristes realidades y que lo vimos plasmado, de hecho, en la primera publicación, las primeras publicaciones que se sacaron sobre lo que era la Jornada Mundial de los Jóvenes, y que de ellos mismos en su página decían que estaban totalmente adecuadas a lo que era la Agenda 2030. Una agenda globalista, una agenda antivida, una agenda feminista, una agenda con ideología de género, y que al final de cuentas desquebraja, corrompe y mata y asesina lo que es la vida espiritual de todos aquellos que se anclen al mundo. Y lo acabamos de ver en los propios pasajes de la Sagrada Escritura. Estamos en la octava de Pascua, jueves, y
si nosotros nos adentramos a lo que vienen siendo los evangelios, que nos van narrando esta dinámica después de que Jesucristo padeció, fue humillado, fue escupido, se burlaron de él, fue levantado en cruz y murió por nosotros. Si no nos anclamos a ese dolor, no podemos vivir verdaderamente lo que es su resurrección. Mientras nosotros no muramos al pecado, mientras nosotros no muramos junto con él al mundo, nosotros no podemos ser coherederos del reino. Los pasajes bíblicos que nos van narrando todos estos sucesos después de que él resucita y empieza a aparecerse a sus apóstoles, empieza a marcar estas realidades de fe en las cuales nosotros tenemos que estar anclados totalmente si de veras nos decimos ser católicos, si en verdad nos decimos que amamos a Jesucristo. Pues bien, espero que con toda esta demostración de hechos en el Evangelio y dentro de lo que es la doctrina, espero que haya quedado plenamente entendido que este movimiento que se está llevando a cabo de la casa de la familia abrámica, este diálogo interreligioso que está afanado a partir de Pablo VI, del Concilio Vaticano para acá, del Concilio Vaticano II para acá, es una necedad de que quieren llevar a la iglesia a que seamos del mundo y no seamos de Dios. Tenemos que morir al mundo, tenemos que desafanarnos del mundo, como leíamos hace rato. Nosotros vivimos atados a este mundo corpóreamente, pero espiritualmente tenemos que vivir en la gracia del Espíritu. Si no lo hacemos de esta manera, seremos hijos del demonio. Así como se los dijo a los judíos, así esta misma palabra se adecúa a nuestros tiempos en no ser necios y duros de corazón. Pues muchas gracias por ver este video. Les pido de la manera más atenta el que puedan ustedes darle like al video, le puedan, se suscriban para seguirme a lo que vienen siendo los próximos videos que vaya yo sacando, para que, pues bueno, esta tarea de evangelización que es muy complicada y que no se da solo si ustedes no apoyan este esfuerzo que estoy haciendo para llevar lo que es la verdad del Evangelio. Entrar a detalle de estos temas en las pláticas que pues el mensaje aparte llegue a más personas, no solo a los que acuden a los templos en los que nosotros apoyamos, sino que bueno, esto llegue a todos aquellos que quieran abrirse en su corazón y que dejen de tener corazones de piedra. Muchas gracias, Dios los bendiga y pues bueno, nos estaremos visualizando en los próximos videos.